Una vez más, jóvenes, bienvenidos a la clase. Muy buenas noches con todos. Y me da mucho gusto ver a todos los participantes el día de hoy. Hoy día ya estamos ya 28 de septiembre y ya estamos por terminar el mes. Y bueno, el tiempo pasa muy rápido. Una de las cosas que hemos hablado en la última clase fue acerca de los componentes, ¿sí? De los componentes de los términos o las definiciones de comunicación, ¿sí? Anteriormente hemos estado hablando también sobre las estrategias, métodos que mejorarían o que harían que mejoren nuestra comunicación con los demás, ¿sí? Es decir, que podamos tener una comunicación eficaz con las personas que nos rodean. Entonces, con ese entender, me gustaría saber ¿quiénes de nosotros podemos recordar sobre los componentes de la comunicación? A ver, ¿quién podría participar? A ver si alguien recuerda sobre el tema que trabajamos en la última clase, sobre los componentes. Jóvenes, los escucho. ¿Nadie? ¿Nadie recuerda sobre los componentes? Profesora, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Le habla Cristina. A ver, Cristina, buenas noches. Profesora, los componentes son el emisor, receptor, canal, código y mensaje. Ok, gracias, Cristina. Muy bien. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Alguien más, jóvenes? Ok, entonces, Maestra, buenas noches. buenas noches, ¿sí? Yo, Maestra, profesora. la anterior clase hicimos, ¿no? Los componentes, de los cuales son 15 componentes. Buenas noches. Muy bien. ¿Cuáles son, Maribel? Símbolos, conocimientos, intercambio, relaciones, proceso, transferencia, enlace, canal, transporte, respuesta a un estímulo, respuesta a un estímulo, estímulos, intenciones, tiempos o situaciones, poder. Muy Y bien. otro. Ujú. Gracias, Maribel. Muy bien, excelente. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien más que quiera hablar sobre los componentes? Ok. Gracias a los jóvenes que han participado. Excelente. Muy buena participación de parte de ustedes. Y decirles de que los componentes en la comunicación intervienen varios elementos, ¿no? Varios elementos. Una de ellas, que podríamos decir uno de los componentes, son los elementos de la comunicación. El otro lado de los componentes también tiene que ver todos los medios que nosotros utilizamos para podernos comunicar. Aparte de los elementos de la comunicación que sí o sí ya está en la comunicación que nosotros realizamos, también tenemos otros aspectos, como por ejemplo formas de comunicarnos, la comunicación verbal, la comunicación no verbal. Pero dentro de todo este proceso de comunicación, jóvenes, vamos a también encontrar, como dice aquí en la pantalla, elementos que intervienen en la comunicación, pero gracias al aporte y sugerencia del diagrama de Laswell, ¿sí? El diagrama de Laswell, lo que nosotros podemos notar en este diagrama es que vamos a encontrar la participación de los elementos de la comunicación, pero según Laswell, ¿en qué sentido? ¿De acuerdo? Entonces, antes de poder empezar esta clase, necesitamos también verificar nuestro esquema, ¿de acuerdo? Este es el diagrama de Laswell. Muchos de ustedes ya lo han analizado, ya han visto este diagrama y muchos ya han investigado, incluso en la clase pasada hemos hablado sobre esto un poco, ¿sí? Entonces,
Es así como lo que estamos observando, participan los elementos de la comunicación. En los elementos de la comunicación jamás va a faltar un emisor ni un receptor. Mientras que exista emisor y receptor, no va a faltarnos, ¿qué cosa? El mensaje. Un conjunto de mensajes que va a ser transmitido mediante un canal. Mediante un canal, este mensaje va a utilizar un determinado código. Este proceso se va a tener que realizar en un determinado contexto, ¿de acuerdo? Entonces, el receptor, mientras va procesando a través de sus estímulos sensoriales, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Va a hacer el mismo procedimiento al momento de retornar la respuesta, ¿ya? A la pregunta o petición o conversación que le haga el emisor. Entonces, todo esto es un proceso, como dice aquí, un proceso. Y como que es un proceso, jóvenes, ¿qué pasa? Es un proceso de transmisión por parte de un emisor. ¿A través de qué? A través de un canal, a través de estímulos sensoriales con contenido. Todo eso dirigido a un receptor. Este receptor va a retornar obviamente la respuesta con el motivo de qué? De poder informar, motivar o influir en ambos. Viceversa, es viceversa, ¿no? Emisor-receptor, receptor-emisor, ¿sí? Pregunta-respuesta, respuesta-pregunta, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros entendemos el diagrama de Laswell. Muy fácil de poder entender, está bien explícito. Pero dice que paralelamente a este diagrama o a este esquema que estamos observando, ya este esquema de razonamiento, como dice, se diría que aristotélico, la comunicación sigue un diseño circular, ¿ya? Entonces, retrocediendo, como decía, el emisor, empezamos aquí, voy a utilizar mi lápiz para poder, ya estar. Empezamos aquí. Este es nuestro punto de partida. Como va aquí mi punto de partida, de hecho, que viene por aquí, empezamos a emitir nuestro mensaje a través de un canal. De hecho, vamos a utilizar ciertos elementos. ¿Para qué? Para que yo pueda comunicar y hacer llegar mi mensaje a un receptor. Este es mi destino final. Mi destino final del mensaje que voy a emitir. Y luego el receptor nuevamente hace punto de partida, ¿ya? El receptor hace punto de partida. Hace el mismo procedimiento. Empieza a formular su mensaje, empieza a enviar el mensaje a través de un canal, en un determinado contexto y su punto final, el destino final será el emisor. Haciendo luego el receptor el papel de emisor y luego el emisor se convierte en receptor. ¿Sí? Entonces es así como todo da vueltas, ¿no? Todo es un círculo, todo es un círculo. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que nos dice aquí. Lo que nos está explicando eso es justamente cuando dice que la comunicación ya paralelamente, aparte de que sea un esquema de razonamiento, se diría que es aristotélico, ¿sí? La comunicación sigue un diseño circular. Miren este diseño circular. ¿Quién, qué y quién? ¿Quién es el emisor? ¿Qué es el mensaje? ¿Y quién sería el receptor? Viceversa. Con lo que parece que se establece un proceso que comienza y termina en el individuo y que precisa del mismo modo un medio. Finalmente, las intenciones del emisor y las condiciones del receptor marcan y caracterizan a la comunicación. ¿Sí? Entonces, este último punto no debe escaparse a un mínimo estudio del diagrama. La intencionalidad del emisor, aunque se podría arguir que la intencionalidad existe siempre bajo muy diversas formas.
Y las condiciones del receptor no hacen sino confirmar la estructura sujeto-objeto y sujeto de Laswell. En otras palabras, o en resumen, ¿qué quiere decir? Nos dice que este diagrama no es ajeno al proceso de comunicación que nosotros conocemos, no es ajeno. Es decir, la intención del emisor, ¿qué es? La intención del emisor es pues emitir un mensaje a un determinado receptor. Y eso es lo que nos quiere explicar Laswell con su diagrama. Estructura sujeto-objeto, sujeto de Laswell. Sujeto-objeto quiere decir el sujeto se convierte, al momento de emitir, se convierte en sujeto. Y al momento de recibir al emisor se convierte en objeto. ¿Sí? Miren, paralelamente. Primero eres emisor que emite el mensaje y luego te conviertes en un oyente. ¿Ya? A eso es a lo que se refiere el diagrama de Laswell. ¿Sí? Bien, lo otro. Desde el punto de vista de esta investigación, ya estamos hablando del esquema de Laswell, este esquema ilustra de una forma clara lo que pueden dar en llamarse las cuestiones elementales del proceso de la comunicación. Es decir, aquí hace énfasis bastante sobre lo que es el quién, el qué, el por qué y para quién, ¿sí? El quién, emisor, el qué, el mensaje, el por qué sería el proceso, el contexto, y el para quién sería el receptor, ¿sí? Entonces, de esa manera explica Laswell su esquema, tomando en cuenta estos detalles. El quién, el qué, el por qué, el para quién, ¿sí? Entonces, ¿tiene lógica? Tiene lógica. ¿Tiene sentido? Tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros podemos darnos cuenta que sí o sí intervienen el emisor, el mensaje y el receptor. Y aquí tenemos el conjunto o el canal, el contexto, ¿no? En la cual podemos complementar nuestro proceso de comunicación. Y tenemos también aquí el con qué efectos. El con qué efectos que está en estrecha relación con la intencionalidad de la emisión del mensaje, ¿sí? El con qué efectos sería prácticamente todos los contextos, acontecimientos que acompañan al conjunto de mensajes que se va a emitir. La figura trata de sintetizar numerosas definiciones de comunicación, ¿sí? Entonces, hemos visto que es muy fácil de poder entender el proceso de la comunicación en el diagrama de Laswell, ¿no? Entonces, por eso se dice de que esta figura trata de sintetizar numerosas definiciones de la comunicación. Intenta explicar el proceso de comunicación como el camino que sigue el mensaje y la reacción que provoca en el receptor, que le lleva a emitir una señal de recepción, la cual conformará a su vez un nuevo mensaje de recibido. Esto va a ser en forma de asentimiento, expresión no verbal, una reacción orgánica o cualquier otro tipo de respuesta, ¿no? Entonces, sea aceptando o rechazando, pero igual va a tener una respuesta. Lo que se va a entender como información de retorno, ¿no? Entonces, sintetizando la opinión de varios autores, la información de retorno es un mecanismo de impacto-respuesta y que tiene una serie de características. Definitivamente, chicos, cuando nosotros estamos en un medio de la comunicación, de un proceso de comunicación, lo que podemos hacer es esto: observar ya todos los elementos que intervienen. En este momento, por ejemplo, estoy comunicándome con ustedes. Existe emisor, que en este caso soy yo. El receptor son ustedes que están como escuchándome atentamente. El mensaje sería el tema que estamos tratando ahora mismo. El diagrama de Laswell sería el mensaje. El canal sería, pues el canal estamos transmitiendo a través del internet, ya por el aplicativo Zoom.
Ya puede ser como el computador, de repente el aparato celular, la laptop, qué sé yo, ¿no? Entonces, entre otros que nosotros podemos estar utilizando para poder recepcionar el mensaje. Tenemos también lo que es el código. El código que estamos utilizando es el español o castellano, ¿no? Para que nosotros podamos estar comunicándonos, para que nos entendamos, mejor dicho. Lo otro sería el contexto o la referencia. El contexto o la referencia, yo estoy transmitiendo desde tal ciudad y ustedes están en tal ciudad, ¿no? Entonces eso sería nuestro contexto, ¿ya? ¿Qué más nos faltó ahí? La retroalimentación. Seguramente ustedes me van a pedir la retroalimentación por si de repente no entendieron algo, me van a preguntar para que yo les pueda explicarles una vez más. Y los ruidos que también forman parte de los elementos de la comunicación, ¿no? Todas las cosas que nos puedan interferir en el momento de ya sea recepcionar el mensaje o emitir el mensaje. Entonces, eso es lo que en realidad nos dice en esta parte, ¿ya? Del diagrama de Laswell. Este diagrama, ya como verán, el diagrama de Laswell, este es otro esquema del mismo personaje. Es el mismo procedimiento. ¿Quién, quién, qué y quién? ¿Sí? Entonces, este es el mismo procedimiento. Los personajes, o sea, emisor-receptor, sí o sí intervienen. Ya no cambia. Solamente el gráfico es lo que está cambiando. El número 1 definitivamente va a ser el quién. ¿Quién? Emisor, ¿verdad? ¿Quién dice? El emisor. ¿Quién? El emisor. ¿Con qué intenciones? Bueno, con la intención de transmitir un mensaje. ¿Qué cosa? Un mensaje. ¿A quién va dirigido este mensaje? Pues a un receptor. Entonces, ¿quién dice? ¿Qué dice? ¿Por qué lo dice? ¿Para quién lo dice? ¿Con qué efectos lo va a realizar? ¿Bajo qué condiciones? Entonces, todo esto, todo este procedimiento es un medio de comunicación. Todo este procedimiento es un círculo en la cual termina siendo lo mismo que en las anteriores diagramas, lo mismo, ¿no? Es el mismo contenido. También es fácil de poder entender, sí es fácil de poder entender. Entonces, vamos ahora a observar las características de este proceso de comunicación. Las características de la información de retorno. Descriptividad. Miren lo que dice, descriptividad. Especificidad y contraste. Estas son las características que nosotros realizamos o encontramos al momento de comunicarnos y de comunicar. Descriptividad, especificidad y contraste. ¿Y cómo es que existe todos estos detalles en el momento de la comunicación, en el proceso de comunicación? Para eso tenemos que primero ver qué significan cada uno o qué quiere decir cada una de estas características. Primera característica, las reacciones no son evaluativas. Se reduce así las tendencias defensivas del receptor y del emisor y se canaliza la comunicación de forma positiva y continua. Entonces, a eso se le llama la descriptividad, la característica descriptiva, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros podamos transmitir un mensaje, ¿ya? Sí o sí, seguimos aquí retomando, enmarcando y remarcando una vez más al receptor y el emisor. En la especificidad dice, la retroalimentación o información de retorno es específica para cada uno de los impactos comunicativos que realice el emisor. No suele existir una retroalimentación de tipo general ante un proceso en cadena o una sucesión de actos comunicativos. Cada acto comunicativo requerirá una retroalimentación específica para cada uno, es decir, tanto emisor como receptor, ¿sí? Especificidad, la retroalimentación. Como verán, algunos elementos que nosotros hemos tratado
siguen haciéndose énfasis, ¿sí? Siguen hablándose. Pues seguramente los vamos a conocer con uno que otro nombrecito, pero al final da lo mismo, o sea, sigue siendo los mismos, ¿ya? Contraste, el emisor, ¿qué va a hacer el emisor? Puede valorar la respuesta ofrecida por el receptor, así como interpretarla en función de su experiencia y sus expectativas. Entonces, en contraste, ya vemos de que el emisor puede recibir de manera positiva la respuesta como que no tan bien, ¿no? Entonces, cuando ya emite y de hecho va a tener que recibir la respuesta, ¿no? Es mutuo, tiene que ser mutuo. Cuando, por ejemplo, en este momento yo podría realizarles preguntas, yo voy a querer que ustedes me respondan, ustedes me puedan responder y no se callen, ¿no? Entonces, a eso se le llama contraste, ¿ya? Entonces, seguramente va a haber preguntas, me van a decir, ah, mis, hemos podido entender esto, ¿no? Muy bien. Ahora, para que no se cansen mucho con mi voz, vamos a pedirle a ver, a Abraham, ¿estamos ahí, Abraham? Si no contestan, yo voy a ponerles como si no, no hubiera asistido a la clase, ¿ya? Ámbar, no está Abraham. Ámbar. Ámbar tampoco está en la clase. Brisaida. Sí estoy. Ya, ya, profe. Brisaida sí está, muy bien. Después, ¿quién más? A ver, Cleofe. Cleofe tampoco está en la clase. A ver, vamos con otra persona. Cristina. Sí, presente, profesora. Ok, Cristina, ¿puedes ayudarme por favor con la lectura de este párrafo? Sí, con gusto. A ver, vamos. La primera parte, Sí, todo este párrafo, por favor. ya. El Yo también diagrama quiero se leer, profesora. con la aparición de nuevos conceptos como son los de canal y ruido. El canal conforma el medio utilizado para transmitir esa información. Como puede comprobarse en la figura 1.5, Romero Rubio, 1975, establece los sentidos corporales del ser humano, pero esta catalogación es puesta en duda porque el canal puede ser considerado también como el medio físico utilizado para llevar a cabo el proceso completo de comunicación. Desde el punto de vista organizativo, el canal que se utiliza en cada momento por los individuos va a ser determinante en las relaciones comunicativas que se establezcan. No será lo mismo una empresa con profusión de mensajes escritos, formales, codificados, que otra que lleve a cabo otros elementos menos formales para comunicarse. Instrucciones verbales, llamadas telefónicas, etc. Existirán, por tanto, dos tipos de canales por los que fluye la comunicación en cualquiera de las organizaciones humanas. Gracias. Muchas gracias, Cristina, por la lectura. Excelente lectura, ¿eh? Vamos a pedirle ahora a Cleverson. ¿Estamos ahí? No está, creo, profesora. Ya, Gregorio. A ver, Gregorio, ya que quiere hablar Gregorio, ¿qué pudo haber entendido de lo que ha leído su compañera? A ver, vamos. Ay, 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 profesora, me has agarrado ahora sí, profesora. ¿Cómo que le agarra Estuve dos caminando. Ya, a ver, yo A no. ver, profesora. A ver, ¿qué pudo haber? A ver, lo poco que pudo haber entendido o lo mucho o lo poco que pudo haber entendido. A ver. Lo nada, profesora. Parece que he escuchado, estábamos hablando del diagrama ¿de cuál era? Laswell. Diagrama del láser, ya, profesora, disculpe, porque ya, entonces creo que son, ¿no es cierto? Diagrama del láser, hay tres preguntas, creo, ¿no es cierto? Entonces, ¿con cuál podemos relacionar, por ejemplo, emisor, el mensaje y el receptor sería, ¿no? Ya. Ya, profesora, entonces, sería una forma de acuerdo al autor, sería, pues, ¿no? Su propia
clasificación o su propia presentación o representación, ¿no? ¿Cómo es en la comunicación en los seres humanos? Ujú, muy bien. A ver, A ver, gracias, joven. Vamos a preguntarle, a ver, a otro joven. Rafael, ¿estamos ahí, Rafael? Profesora, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, Rafael. A ver, Rafael, ¿usted qué pudo haber entendido de lo que ha leído su compañera? Ah, bueno, más que todo creo que está basado en el mensaje, ¿no? Que se da mediante un medio. eh, Puede ser presencialmente, ¿no? O también eso, también vía las ondas mediante mediante, ¿qué se llama? Mediante línea telefónica, algo así. Ya, Eh, Esto más que todo eso he comprendido. ya. Ok, Ajá. gracias. ¿Alguien que quiera de repente participar, aparte de sus compañeros? De repente, Cristina, usted misma, ver la que ha leído, que ha entendido de lo que ha leído, Cristina. Sí, nos indica que el diagrama se completa con la aparición de nuevos conceptos, como dice, ¿no? Que es el canal y el ruido. Nos indica que el canal es el medio que se utiliza para transmitir una información. Muy bien, sí. muy bien, jóvenes. Entonces, acabamos de analizar un poco más acerca de este diagrama de nuestros grandes lingüistas y que han aportado grandes investigaciones acerca del proceso de comunicación o el proceso de la comunicación. En el proceso de la comunicación, ya al inicio, al principio, jóvenes, solo se tomaba en cuenta bastante emisor y receptor sin de repente tanto hablar sobre los otros elementos que intervenían en este proceso de comunicación. Es así, se realizan muchos estudios, ¿no? Durante mucho tiempo. Y dentro de ese grupo de estudiosos encontramos a Laswell, encontramos a Romero Rubio, vamos a encontrar muchos otros lingüistas quienes hicieron aportes a la gramática. Y es así que se habla un poco más acerca de los otros elementos, particularmente del mensaje, del canal y cómo éstas influyen en el proceso de la comunicación. Entonces, por una parte nos encontramos con los canales físicos de comunicación, que son aquellos soportes pensados para transmitir directamente a los individuos la información. Desde un punto de vista organizativo y cómo se verá reflejado en capítulos posteriores, los canales físicos permiten transmitir y asegurar un mínimo de información para todos los integrantes de la organización, como por ejemplo, vamos a encontrar distintos tipos de canales jóvenes. Hace un momento decía, este es un canal por el cual en este momento yo estoy transmitiendo el mensaje. Estamos utilizando el Internet y para que yo pueda escuchar el mensaje, escucharles a ustedes, no solo utilizo el Internet, sino también estoy utilizando un aparato, de repente un computador o una laptop o el celular, ¿no? Para que nosotros nos podamos escuchar. Pero también hay otro tipo de canales, como por ejemplo las cartas, o pueden ser de repente los memorándums, los oficios, las solicitudes, ¿no? Entonces los carteles, los afiches que nosotros podemos ver en las calles, son canales también ellos, ¿no? Entonces, que sí o sí transmiten un mensaje, un conjunto de información. ¿No? Entonces, para todas las personas, igual, cuando tú lees esos afiches, esos canales, es lo mismo, se lleva a cabo el proceso de la comunicación. ¿Intervienen todos los elementos? Sí, intervienen todos los elementos. ¿Existe todos? Sí, se encuentran todos los elementos de la comunicación.
Entonces, por otra parte nos dice, existirán los canales personales de comunicación que están pensados para favorecer la información general de la organización. Entonces, aparece el término información en cascada. ¿Y esto a qué se refiere? Supone una red vertical de información en las organizaciones de tipo superior subordinado. Entonces, este tipo de mensajes, este tipo de informaciones, vamos a ver también en otro tipo de medios, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día utilizamos bastante la comunicación, vamos a decirlo así, cibernética, ¿no? Utilizamos lo que es el WhatsApp, utilizamos el Facebook, Messenger, todo este tipo de comunicación sí o sí tienen los elementos, no falta ningún elemento. No vayan a decir que uno de ellos tiene todo, el otro no, a otro le falta, el otro solo utiliza esto, no. Intervienen todos los elementos de la comunicación. Al principio, jóvenes, al principio, este fue el dispositivo inicial. Este fue el dispositivo inicial, ¿ya? Emisor, canal, receptor, emisor, canal y receptor, como lo que les decía hace un momento. Este fue al inicio, ¿sí? Un dispositivo de información de retorno, así nada más. Aparentemente, porque ya mediante los estudios se implementa y se toma en cuenta los otros elementos que sí o sí aquí no están, no figuran, pero sí están presentes. Entonces, desde los diversos elementos de la comunicación aparecen ruidos que dificultan o incluso pueden aislar el proceso. Dichos ruidos pueden afectar al elemento emisor y sus concomitantes, tanto como el receptor y no solo de forma abrupta, como es el caso de no percibir el mensaje en absoluto, sino también como distorsiones, malentendidos o pueden ser de repente desvío de contenidos o de repente pueden ser ocasionados por el medio ambiente, qué sé yo. Entonces, te dice aquí que no solamente en los elementos de la comunicación vamos a encontrar emisor, mensaje, canal, código, contexto, referente, sino también vamos a encontrar el ruido. El ruido se convierte en un elemento sumamente importante del proceso de la comunicación, ¿sí? Y no falta en ningún proceso de la comunicación, sí o sí vamos a encontrar el ruido. Y aquí tenemos ya mientras va evolucionando nuestro proceso de comunicación, ya con otras más explicaciones, pero que se pueda entender de mejor manera. La fuente, definitivamente nuestra fuente va a ser ¿quién? El emisor. Este emisor va a transmitir un mensaje. Este mensaje va a pasar por un canal para llegar a mi receptor, ¿verdad? Entonces, todos ellos realizan este procedimiento, ya habilidades de comunicación, ya intervienen estos elementos. Estos elementos intervienen en este proceso de comunicación. Habilidades de comunicación, actitudes, conocimientos, sistema social, cultura, esos son los contenidos. ¿Y a través de qué? Pueden ser a través de la vista, oído, olfato, gusto, tacto. Todos nuestros sentidos intervienen en el proceso de la comunicación. ¿Sí? Entonces, estos esquemas, jóvenes, son como muy didácticos y fáciles de poder entender. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, en realidad, jóvenes, el poder hablar sobre los elementos que intervienen en la comunicación a través del diagrama de Lasswell es muy didáctico, ¿no? Muy didáctico, fácil de poder entender y además de eso nos hace énfasis en que podamos recordar los elementos emisor, receptor, mensaje, código, canal, contexto, retroalimentación, ruido y referente. ¿Sí? Entonces, ya no solamente vamos a contar con 6 elementos, vamos a contar como 9 elementos de la comunicación que intervienen en nuestro proceso, ¿sí? De intercambio de mensajes. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, me gustaría de que ustedes, jóvenes, puedan un poquito más familiarizarse con cada uno de estos esquemas, ¿ya? De nuestros grandes aportes de los lingüistas, ¿ya? Entonces, puedan familiarizarse con esos esquemas.
¿De acuerdo? Nos va a ayudar muchísimo a poder entender el proceso de la comunicación. Muy bien, jóvenes. Me gustó muchísimo que participaran el día de hoy y agradezco bastante su participación, a más de eso, jóvenes, ¿sí? Antes que nada, voy a tomar asistencia para que puedan tener